En nada ese asunto, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Eclesiología bíblica número 3, la composición de la iglesia. Dice en los primeros renglones, dice la composición de la iglesia. Dice, ¿quiénes componen la iglesia en sus dos facetas? ¿Quiénes son? La primera faceta es la invisible y la faceta visible. Si vieron la clase anterior de cómo hablábamos acerca del pueblo de Dios, de que no todo el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, de parte de Dios, pero sabíamos que lo físico o por heredad es el pueblo de Dios, pero en lo espiritual el pueblo de Dios era más que solamente ser descendientes de una, podemos decirlo, una raza, la raza israelita o la raza judía. Entonces seguimos con esos mismos términos y ahora vamos a ver ahora sí bien cómo es la faceta invisible y cómo es la faceta visible. Dice, la iglesia invisible. Los teólogos han usado muchos términos para nombrar la iglesia invisible. Por ejemplo, la iglesia universal. Agustín de Hipona fue uno de los que creían en la iglesia universal invisible. También él fue un padre de la iglesia que también creía en este término, lo que es la iglesia universal. Dice, ¿dónde podemos ver la iglesia universal invisible? En la Biblia. Para empezar, nuestro Señor Jesucristo habló diciendo en Juan capítulo 18, versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo fuera entregado, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué nos estaba dando a entender nuestro Señor Jesucristo? Que en realidad lo que es terrenal, pero Él no venía, pues sí, Él no era de lo terrenal, sino que su mundo, su verdad era espiritual. Y ese es a donde nuestro Señor Jesucristo nos viene a rescatar del mundo para llevarnos a ese mundo espiritual, donde Él es rey y nosotros somos sus siervos, sus hijos, súbditos, somos... hay muchos términos en los cuales Dios nos tiene como algo precioso para Él. Amén. Entonces, Él respondió que su reino no era de este mundo, dando a entender que en realidad el mundo espiritual es una cosa y el mundo terrenal es otra cosa. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios acerca de la iglesia invisible. Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos explica acerca de lo que es la iglesia invisible y cómo es. Y ahí vamos a ver también una doctrina que, bueno, viéndolo espiritualmente, yo pienso que está un poco errada para aquellos que hablan acerca de la predestinación. O sea, sí, que una persona, que Dios predispone a unas personas para ser salvas todo el tiempo y otras personas para la perdición, pero eso sería injusto y Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo. En Él sus atributos es la justicia. Y entonces Él no haría unos para hacerlos para que se perdieran y otros para que fueran salvos. Eso no está correcto. Y pues realmente, si no conociera uno los atributos de Dios, uno dijera, no, sí, cierto, Dios me ha predestinado, me hizo desde antes para que yo fuera salvo. Pero ahorita vamos a ver por qué creo que ese término está equivocado. Bueno, esa doctrina es una doctrina de la predestinación, pero esa doctrina la usan muchísimas iglesias, que su enfoque es de que si estás en su iglesia, que eres salvo. Si no estás en su iglesia, aunque tú seas un teólogo, aunque seas un maestro, seas un pastor, pero si no perteneces a la línea o al ministerio donde esa persona, les dicen a esas personas que ellos son los verdaderos hijos de Dios, pues realmente una persona no es salva.
pero la salvación es mucho más que solamente tener una etiqueta, pues. La etiqueta de nosotros, vamos otra vez, es espiritual y es la etiqueta del Espíritu Santo. Y nosotros no lo podemos ver, tal vez por la gracia de las personas. Dios le pone gracia a las personas que son suyos, y por medio de la gracia, aquel que tiene discernimiento de espíritu puede ver quiénes son salvos y quiénes son salvos. Pero la predestinación no es que pues unos nacieron para perderse y otros para salvarse. Eso quiero dejarlo bien en claro, porque realmente es algo que afecta grandemente a muchas iglesias. Y cuando a nosotros nos digan, porque me han dicho mucho acerca de ese tipo de doctrina, y yo cuando no sabía nada, yo sentí como que sí, en verdad yo había nacido para perderme, pero pues, no tenía sentido. ¿Para qué Dios me había hablado? ¿Me entiendes? Entonces no tenía sentido. Pero que hay un versículo que dice que fuimos predestinados a ser hijos de Dios, algo así. Sí, lo tenemos en Efesios capítulo 1, y ese es el que voy a leer ahorita. Ese sí es correcto. Por eso quise adelantar un poco acerca de eso, para para desglosar esos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, su reino no es de este mundo. Y eso es lo que esas personas creen, que por tener una etiqueta física, ya ellos ya pertenecen a la iglesia salva de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad no es así. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver lo que es la faceta de la iglesia invisible, para poder ver en realidad cómo es nuestra salvación y por qué somos salvos. Amén. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, voy a ir parafraseando estos versículos bíblicos, porque ya es acerca de la faceta invisible, como Dios tenía planeado todo esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea, y ahí se agarran las personas y dicen: ya ves, yo antes de la fundación del mundo, yo ya era salvo. No se puede así. Lo que sí alcanzamos a ver es de que desde antes de la fundación del mundo ya se sabía que el hombre iba a pecar, que iba a haber un Salvador. Desde antes de la fundación del mundo, tal vez desde antes que se hiciera el mundo, desde antes que nos hicieran nosotros, ya todo esto iba a inclinarse a lo malo, a fallar, pero para eso había que nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba predestinado. Por eso dice la Escritura, dice Juan el Bautista, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya era el Cordero de Dios, ya era el que iba a pagar por nuestros pecados desde antes. En Génesis capítulo 3, versículo 15, es cuando nos da la primer promesa nuestro Dios, y dice que la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la simiente del diablo. Entonces, de ahí ya nos estaba enseñando que no se preocuparan, porque, bueno, sí, ya venía, da primero las sentencias por haber desobedecido, después da ¿cómo le dijera? Sí, la solución a ese problema. Y ya eso ya estaba también predestinado desde antes. Creo que el apóstol Pedro también habla acerca de eso, él es el que habla acerca de eso, de que él era el Cordero. Pues el Señor Jesucristo ya también desde antes ya estaba predestinado para entregar su vida para el sacrificio de la humanidad. Y todavía no hacían la humanidad, imagínense. Dice, bueno, voy a retomar el versículo. Dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el plan de Dios de redimir a un pueblo, a una iglesia, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo y repito. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, sí. Y teníamos que ser adoptados, ser hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, sí. No hay otro medio. No hay medio con que tú eres salvo, siempre salvo. No.
ya teníamos que ser adoptados por medio de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación, fuera de Jesucristo no hay con que yo soy salvo, siempre salvo. Yo nací para ser salvo. Incluso hasta las personas, los más crueles y sanguinarios asesinos, ellos han encontrado la salvación por medio de Jesucristo. Bueno, que eso no se iban a perder, pues encontraron la salvación en Jesucristo. Recuerda el apóstol Pablo que decía también, decía nuestro Señor Jesucristo, dice, a ustedes se les habla por medio de parábolas, para que oyendo entiendan, pero para que ellos, los fariseos, dice, por más que escuchen y le den vueltas y le den vueltas y vueltas, no entiendan, para que no sea que se salven. No es tanto porque Dios ya los haya predestinado para que se perdieran, no, sino que realmente ellos ya habían cometido el pecado imperdonable, que era el pecado del Espíritu, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Entonces, ellos ya estaban en un límite ya totalmente desechado de parte de Dios. Recuerdan Romanos capítulo 1, dice que aquellos... dice que como no tomaron en cuenta a Dios, dice, Dios los deja como una mente reprobada. Ahí está otro ahí está otro ejemplo donde Dios trata con las personas y realmente las personas llegan hasta el límite, hasta el asco de que Dios dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Y dice que ellos se envanecieron, dice, metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y llenándose de concupiscencia y todo eso. Entonces, y Dios los desecha totalmente. Entonces, esas personas, le digo, esas personas no es porque Dios las haya escogido, sino que Dios trató, no las haya escogido para que se perdieran, sino que Dios trató con esas personas y las desecha totalmente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también habla acerca de dice, aquellos también que no tomaron en cuenta a Dios, ¿cómo me hace falta la computadora? Pero voy a ver. Es que Dios no es que tenga predestinados a unos para perder, sino que ellos mismos, de tanto, Dios, ellos llegan hasta el límite de cansar a Dios. Pues el pueblo de Israel es otro ejemplo. Vamos a ver. Quisiera sacar este otro ejemplo. Es el capítulo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Bueno, voy a retomar desde el versículo 10. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, o sea, sí, el evangelio, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son más términos en los cuales nosotros podemos ver que en realidad Dios trata con las personas hasta que lo cansan. Entonces sí, dice, ya sabes que ya no hay solución. Pero no es nada de que unos ya hayan sido predestinados para ser salvos, siempre salvos. Eso no existe. Entonces, Tesalonicenses 2:11, ¿verdad? Sí, 2:10. 2:10. Desde el 10. Bueno, entonces ahí nos muestra que en realidad nosotros somos salvos por medio de Jesucristo y que nosotros, la salvación estaba predestinada, o sea, si un pueblo de Dios estaba predestinado, pero tenemos que ser aceptados a ese pueblo de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, por medio de escuchar el Evangelio, por medio del arrepentimiento, tenemos que llegar a los pies de Cristo y Él nos forma parte de ese pueblo o de esa iglesia. Entonces, eso es lo que significa la iglesia invisible. Pero sigo leyendo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. El retomo desde el versículo 6, desde el versículo 5, perdón. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, sí, la iglesia invisible, según el puro afecto de su voluntad, o sea, sí, por su pura misericordia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, sí,
nosotros para poder ser del pueblo de Dios necesitamos tener esa redención por medio de la sangre de Jesucristo, ese pago que nuestro Señor Jesucristo entregó. Así que no existe nada con que una iglesia terrenal, nomás siendo parte de esa iglesia, tú eres ya salvo, o que tú ya fuiste predestinado para ser salvo todo el tiempo. Si mencionas 2 o 3 veces a Jesús, está bien, si no, no. No, es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, grandemente, la gracia de Dios grandemente se mostró hacia nosotros en el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Iba a opinar? No. ¿No? Ok. Entonces dice el versículo 8, dice, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es decir, lo que estaba escondido en la voluntad de Dios, según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, en reunir todas las cosas en Cristo. Mire, aquí viene lo interesante. ¿Recuerdan? Bueno, la vez pasada hablábamos acerca de a dónde iban los muertos del Antiguo Testamento, a dónde iban, los que no estuvieron en la clase pasada, a dónde iban los muertos del Antiguo Testamento. Sí. ¿Está preguntando? Sí. No. Sí, los de la clase pasada. Los que no vinieron a la clase pasada. ¿No iban al seno de Abraham? Así es. Recuerdan la narración de nuestro Señor Jesucristo, el cual no es parábola, así es que si alguno les dice, no, es que eso era una parábola, no era una parábola. Cuando ya tenga la clase de hermenéutica van a saber por qué no es una parábola. Pero en realidad todos los muertos llegaban del Antiguo Testamento, todos llegaban hasta el seno de Abraham. Recuerden esa narración de Lázaro y el rico. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo ilustró a dónde llegaban los muertos del Antiguo Testamento. Pero los que morían en Cristo, ¿verdad? Los antes de la cruz, los que eran de las dispensaciones pasadas. Sí, los salvos. Sí. Entonces, recuerdan que había un abismo donde estaban los de condenación, donde fue el rico, y donde estaban los salvos del Antiguo Testamento. O sea, sí había una separación, el paraíso, uno le llamaban el paraíso de Abraham. Pero esa separación mostraba cuál era el pueblo de Dios y cuál era ya el pueblo perdido totalmente. Entonces, eso lo vimos en la clase pasada. Y dice aquí, en reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que se cumplía voy a continuar. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, ya había un tiempo, según Daniel las 70 semanas de Daniel, ya había un plan para cuando iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y eso en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, cuando se iban a cumplir las cosas, y dice que iban a reunir todas las cosas. O sea, si desde antes que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, nadie podía subir hacia el cielo delante del Padre. ¿Por qué? Porque pues todos éramos, pues prácticamente todos teníamos deudas. Aún así, los que fueron salvos no podían presentarse delante de Dios, sino que estaban siendo reservados en el seno de Abraham. Pero dice, de reunir todas las cosas en Cristo, hasta que Cristo vino, murió y resucitó, fue cuando en realidad ellos pudieron ya poder estar delante de la presencia de Dios. Igual, ya ahora todo el que muere en Cristo va a ir delante de Dios, el Padre. Amén. Dice, en la dispensación de reunir todas las cosas en Cristo, es lo que le decía, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, miren, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, si Él ha dicho que va a haber una sola salvación, va a haber solo un solo pueblo,
y esa es la herencia que nosotros tenemos. Y eso fue predestinado, vuelvo y repito, la iglesia o el pueblo de Dios fue predestinado para ser salvos por medio de Jesucristo, lo que estábamos viendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, es decir, para exaltación de Dios, para gloria a su nombre. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, ya ve que no es solamente las personas que son salvas, salvas siempre salvas, esos necesitan, dice, en Él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, sí, necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa para poder ser del pueblo de Dios. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, las arras, es decir, el compromiso de que somos de Él, de Dios, pero ya siendo parte del pueblo de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos a ver la segunda parte, el segundo versículo bíblico de Efesios capítulo 2, ya mostrando un poquito más acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, dice, no me voy a adelantar, mejor lo sigo. Dice, en Efesios capítulo 2 nos enseña más cómo fuimos puestos en la iglesia espiritual de Dios. Recuerda, estábamos hablando de la iglesia invisible. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recuerden que en la clase pasada hablábamos que los israelitas se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, sí, en lo terrenal, pero en lo espiritual les faltaba muchísimo. Entonces dice la Escritura, dice aquí en Efesios, por ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros venimos siendo pueblo de Dios, ya espiritual, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también dueños de las promesas que tenía Dios para su pueblo de Israel. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matándolas en ellas las enemistades. O sea, sí, ya no hay, o sea, si nosotros éramos totalmente desechados por Dios por ser paganos, por no ser del pueblo de Dios, pero en realidad esto no iba a quedar así para siempre. En realidad Dios quería un pueblo no para consentirlo ni apapacharlo como ellos creían, sino que realmente ese pueblo iba a ser un pueblo de sacerdotes que pudieran ministrar, que pudieran enseñar a Dios, que pudieran enseñar la palabra de Dios, pero ellos creían que Dios los había escogido porque estaban bien chulos, estaban bien hermosos y pues que solamente las bendiciones de Dios para ellos. Pero en realidad Dios, no era el plan de Dios, sino era el plan hacer de los dos un solo pueblo, ¿me entiendes? Pero en realidad ellos se querían quedar con todo el pastel y no querían repartir nada. La vez pasada hablábamos acerca de aquel hombre de la parábola que dio nuestro Señor Jesucristo, de aquel hombre que plantó un viñedo y después se lo rentó a unos labradores. Dice que ya pasando el tiempo, él quería que pues, le dieran un poco de las ganancias que se habían salido de ese viñedo. Dice que mandó a sus siervos
Dice, y a unos los apedrearon, a otros los abofetearon y los corrieron. A eso se refiere acerca de los profetas. Nuestro Señor Jesucristo estaba refiriendo. Pero dice que este hombre, refiriéndose a Dios, en la ilustración, porque una parábola es una ilustración para mostrar algo, para mostrar una enseñanza, para una enseñanza. Entonces, dice que el hombre el dueño del viñedo dice que manda a su propio hijo. Dice, a él sí lo van a respetar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo despreciaron, lo desecharon y sí, lo mataron. Fue lo que sucedió. Pero, dice después nuestro Señor Jesucristo, pero a ellos les dice, dice, va a llegar el padre y se les va a quitar, bueno, el dueño de la hacienda y se les va a quitar, por cuanto no le dieron resultados de lo que él había sembrado, y se les va a quitar el viñedo y se lo va a dar a unos que sí den los frutos. Sí, es lo mismo que dice Efesios, dice, que a nosotros los gentiles se nos dio ya el privilegio de poder llevar ese fruto del viñedo del Señor que hizo el campo, pues. Entonces, a eso se refería nuestro Señor Jesucristo, y que ellos, por cuanto no hicieron lo que tenían que hacer, fueron desechados como espiritualmente. Como pueblo, tal vez sí, no fueron desechados totalmente, porque mira dónde están, ¿entiendes? Pero Dios está tratando con ellos, y las consecuencias de sus malas elecciones, porque prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús, perdón, por sus malas acciones, ellos estuvieron pagando casi por alrededor de 2000 años las consecuencias de haber despreciado la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Ay, ya no sé ni dónde dejé mi agua. Entonces, vemos cómo todo supuestamente se mira en lo físico, pero en realidad todo eso está no tan oculto porque nosotros somos el pueblo redimido de Dios, conocemos las cosas de Dios, conocemos la palabra de Dios, y ya vemos un poco más lo espiritual, más medio borrosón, porque no se mira a simple vista, pero ya alcanzamos a captar todas esas situaciones de que en realidad la iglesia de Dios no es una iglesia terrenal totalmente, sino que es una iglesia y es un pueblo, pero en lo espiritual. Amén. Bueno, entonces voy a ver. Bueno, seguimos el versículo 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Dice, porque por medio de los unos, los otros tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es ya miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Ya vamos a saltar los otros versículos para darle un poquito más lección. Pero sí estamos entendiendo el concepto. Es decir, no nos podemos encerrar en que si no eres de esta iglesia, o que pues voy a hacer lo malo allá afuera, acabo ya llegando dentro de la iglesia, ya es otro rollo. No. La iglesia es espiritual, y lo que hagamos afuera repercute en nuestras vidas como si lo hiciéramos aquí adentro. Amén. Entonces, vamos a seguir. Dice, ¿cómo podemos comprobar que hay una iglesia invisible? Ahí viene lo interesante. La respuesta es porque la esencia de la iglesia invisible tiene como evidencia acciones también invisibles, y el Espíritu Santo es el agente espiritual que se encarga de esa área. El Espíritu Santo fue el encargado en esa área. Según Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y
cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el agente espiritual que se encarga pues de marcar a las personas, de convencer a las personas, de traer a las personas de justicia, de pecado y juicio, es el Espíritu Santo. Es decir, si creemos que una iglesia terrenal, si tú eres, vuelvo, repito, porque soy tan enfático en ese asunto, porque hay muchas personas, le digo, que se enfocan mucho en lo que es el edificio, pues, en los actos, pero en realidad es algo más allá de lo que es algo físico, sino que es algo espiritual. Entonces, si eso es algo espiritual, entonces la gente, la persona que nos cuida, que nos ve, que nos convence, que nos consuela, es el Espíritu Santo, y Él también es espiritual. Si no, fuera una persona terrenal. Entonces, ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos los ejemplos que tenemos acerca de cómo se manifiesta lo que es la iglesia invisible? En lo visible son varias cosas, pero tienen su efecto más que nada en lo invisible, pero también tienen rasgos visibles. Para empezar, el arrepentimiento. Ahí en mero abajo en su hoja dice el arrepentimiento. El arrepentimiento no se puede ver porque es invisible, pero se siente un profundo dolor por haber ofendido y desobedecido a Dios. Entonces, si puede venir una persona, fíjese, hace poco estuve hablando con un muchacho, y empecé a platicar con él, y me dice, no, le dije, ¿vas a la iglesia? Sí, estoy empezando a ir otra vez a la iglesia. Yo me tuve apartado como 10 años de Dios, pero ya me reconcilié, y ya estoy empezando a ir a la iglesia. Me quedé pensando, bueno, llevamos una hora trabajando juntos, vamos a ver qué frutos trae este hombre, porque lo oí muy fresco, sí. Ya me arrepentí. O sea, sí, ya me reconcilié. Bueno, y esa reconciliación fue grata delante de Dios. Decía un predicador, un evangelista, decía, lo que es el arrepentimiento es una acción, dice, que es ir hacia Dios, pero eso es como si tuvieras, el arrepentimiento o la reconciliación o el aceptar a Cristo, es una acción como si te atropellara un carro, ¿me entiendes? O sea, si no puede llegar una persona y decir, llegar así como si nada, me atropelló un carro, o sí, pues no se te mira nada. Pero si miras a una persona toda golpeada y con una pata en rastra y así, y se me atropelló un carro, no, si te creo. ¿Me entiendes? Así, el arrepentimiento puede ser muchas las veces de la lengua hacia afuera, ¿me entiendes? Pero puede haber sido una emoción nada más, un arrepentimiento leve para sentirse un poquito más a gusto, pero no el arrepentimiento genuino, porque le digo, es como si te golpeara un auto, tiene que dejar marcas, en serio. Entonces, ese muchacho decía, no, ya me reconcilió. Decía, ok. Seguimos trabajando. Y le empecé a hacer preguntas, las esenciales, hombre, las de la doctrina. No me sabía decir por qué él era salvo sin obras. Sí, ¿me entienden? Es algo, es algo muy medular para nosotros. ¿Por qué nosotros hacemos obras? ¿Para ser salvos? No, porque ya somos salvos. Es un fruto de que uno está en deuda con Cristo, ¿entiendes? No es para ganarme yo la salvación, si te arrepentiste genuinamente, entonces ya eres salvo. ¿Sí? Cuando usted dijo eso que ya somos salvos, yo una vez me encontré una persona y le digo, oye, ¿usted es cristiano? Sí, me dice a mí, y yo le digo, ¿usted? Sí, yo también. ¿Y a qué iglesia va? Pues está viendo una que está por nosotros, y me dijo más o menos, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues dice, ya no seguí yendo, pero pues usted tiene que seguir buscando. No, dice, pero la Biblia dice que nosotros ya somos salvos. Sí, pero eso no quiere decir que usted no pueda perder su salvación, porque usted no está descuidando la salvación, usted tiene que estarse congregando y alimentándose de la palabra. Así es. Porque a ella le dijeron que ya con aceptar ya era salva.
Ese es un gran error, y ahí es donde volvemos a lo mismo, es un falso arrepentimiento, porque solamente le dicen a las personas, acepta a Cristo si no te vas a ir al infierno. No, pues yo no me quiero ir al infierno, yo voy a aceptar. Por miedo lo hacen. Sí, y ya no es la motivación correcta. Entonces la motivación correcta es saber que lo que hiciste tú, cómo ofendiste a Dios y pedirle perdón de corazón. Y de ahí es donde viene la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, ya para arrepentimiento genuino. Dice que mi esposo una vez fue a la iglesia y mi esposo no viene a la iglesia porque lo sacaron de ahí y que aceptara y no sé cuántas cosas le dijo la persona que lo estaba ministrando. Y mi esposo estaba tan asustado que me dice, no, pues yo le dije que sí por miedo todo lo que me estaba diciendo. Y luego la fuerza lo sacó a que fuera al frente. Y él no quería ir. Y yo le digo a él, muchas veces le digo, eso no está bien, porque eso tiene que nacer del corazón que el Señor le ponga a uno, ¿verdad? No nomás por ir al frente y mañana pues ya no va a aparecer. Y volvemos a lo mismo, el arrepentimiento tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino. Porque una persona que reconoce, porque el Espíritu Santo va a tocar a todos, pero no todos van a acceder, ¿me entiendes? Entonces, aquel que le haga caso al Espíritu Santo va a llegar de rodillas, va a llegar hasta en rastras, así, pidiéndole perdón a Dios. Y no le va a importar a la gente, no le va a importar que lo miren, pero ¿por qué? Porque siente que hay ¿cómo le dijera? Una sanidad para su alma. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos genuinamente, pues esas cosas no se pueden quitar. Viene como las personas que tienen remordimiento, pues por haber tomado una noche antes, tienen cruda, unos dicen, o guayabo, otros dicen, no sé, Goma. Pero el fin de semana se me olvidó. Sí, no, pues para el siguiente día dice, wow, pásame, pues le voy a seguir. El arrepentimiento le sigue bien poquito. Incluso la Biblia lo dice también, dice que aquellos que toman vino, dice, y son buenos para mixtear, dice, para el siguiente día vuelven a hacerlo otra vez, continúan con lo mismo. Entonces, el arrepentimiento, le digo, no podemos verlo, incluso superficialmente sí podemos ver a personas que medio se arrepienten, pero en lo espiritual hay personas más espirituales que pueden mirar y pueden decir, ¿sabes qué? Pues, como que no le creo mucho, ¿me entiendes? Porque en realidad hay mucho, como dijera, hay muchas evidencias de que no es genuino eso. Pero pues Dios lo hace con personas que no van a decir nada para no, como le dijera, para no exhibir, pues. Y sabe Dios con quién. Pero entonces el arrepentimiento es una muestra visible de lo que Dios hace invisiblemente. Otra de las cosas que Dios hace invisiblemente, pero puede tener su consecuencia visible, es la fe. Perdón, el arrepentimiento, digo. Sí, pero ahí lo tiene en la hoja. Ahí lo tenemos. Sí, ahí está la explicación y todo. Ya nomás que le añadí un poquito. La segunda es la fe. Dice, esta es una acción que aunque muchos afirman tenerla, es una acción que es invisible y no la podemos ver, pero podemos sentir una confianza plena en Dios para perdón de nuestros pecados. Entonces, la fe, muchos podemos decir que tenemos fe, pero en realidad, ¿qué tanta fe tenemos delante de Dios? Muchas veces decimos, Dios me está probando porque quiere ver de qué estoy hecho. No, Dios sabe de lo que estás hecho. El único que no sabe eres tú. En serio. Dios conoce lo más profundo del corazón. Entonces, muchas veces, y recordamos, Dios no prueba a nadie, no sé si, pero muchas de las veces Dios permite cosas para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos, porque en realidad puede estar el hombre de acero así sentado llorando porque tiene miedo que le va a picar una hormiga, ¿me entiendes? Entonces lo que va a hacer Dios, lo va a levantar, yo voy a poner un hormiguero y para que sienta que la hormiga no le va a hacer nada, ¿me entiendes? Dios ya sabe de qué estamos hechos, los únicos que no sabemos somos nosotros,
pero para eso es la fe. La fe es creer que todo lo que me venga, como dice en Romanos 8:28, todo viene para bien. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, Dios sí sabe, nosotros no sabemos. Amén. Bueno, entonces seguimos. Bueno, esta es otra prueba visible que tiene su connotación en lo invisible, pero lo podemos, ¿cómo le podría decir? Entre los dones, no, entre los frutos del Espíritu, recuerdan, Gálatas capítulo 5, está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es. Ay, los dije los 9. Ay, no sabía que me lo sabía. Bueno, pero entre ellos está la fe también. Aquí bueno, le faltó la H a hablar, ¿no? No, mi hermana, me faltaron muchísimas letras. Creo que me faltaron muchísimas letras. Entonces, entre todas ellas está la fe, pero la fe, la verdadera fe, nosotros lo vimos en hermenéutica, la verdadera fe es la plena y total confianza en Dios. Ahí se resume totalmente. ¿Por qué? Yo soy salvo. ¿Por qué? ¿Por qué soy salvo? ¿O porque yo soy bueno? No, es por la fe que nuestro Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces, por la fe yo soy salvo. Amén. Entonces, por la fe, yo sé que si viene Jesucristo esta noche, yo voy a ir con Él. ¿Por qué? Porque fui bueno. No, por la fe, porque tengo fe en Él. ¿Entienden? Entonces, cuando nos pasan adversidades, nos pasan cosas, creemos que Dios nos dejó porque no lo escuchamos. A veces oramos y no nos sale nada más que gracias, 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 gracias. Entonces decimos, ¿sabes qué? Dios me abandonó. ¿Pero qué hice mal, Señor? Y el Señor, no, aquí estoy. Solamente ten fe que aquí estoy contigo. Y cuando uno dice, ¿sabes qué, Señor? Tú dijiste que no me ibas a dejar ni un día de mi vida, que tú prometiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces, por fe, yo sé que tú estás conmigo. ¡Fum! Se empieza a venir es todo. de tener la fe, la convicción. Totalmente. Entonces, eso también es algo invisible que se puede notar visiblemente. ¿Por qué? Yo he escuchado de casos de muchos, puedo ponerle entre comillas, cristianos, que dicen tener fe en Dios, pero volvemos a lo mismo, no hay arrepentimiento, pero ellos tienen fe en Dios y esas personas andan en el mundo como si nada, como cualquier mundano, y dicen tener fe en Dios y creen que son salvos porque tienen fe delante de Dios. Entonces, esa persona invisiblemente, mirándolo visiblemente, ¿usted cree que invisiblemente sea salvo? Es un rasgo también que se tiene que notar, ¿me entiende? O, voy a ponerlo de esta manera. ¿Está mi hermano? Dios le bendiga. Bueno, la otra vez estaba viendo un video donde estaban dos muchachos, hace mucho que lo compartieron ahí en el grupo, estaban dos muchachos vestidos como judíos, así, con su talí, así, predicando el evangelio, y sale una mujer del bar, porque ellos estaban predicando enfrente de un bar, sale, yo también soy cristiana, le hace la vieja así, con una cerveza y un cigarro, yo también soy cristiana, y qué bueno que están haciendo. Esas señoras. Hermano, pero es que los americanos, ellos son cristianos y yo los que les veo en sus casas, tienen sus bares bien llenos de bebida y son cristianos. Pues son cristianos. Yo sí lo dudaría. Entonces yo también, pero pues... Sí ve, o sea, sí, la fe que ellos están teniendo es una fe falsa. Pero ellos tienen fe en que son salvos, fíjense. Pues, y están haciendo eso porque yo cuando veo y hablo con ellos, ¿no? Que somos de la iglesia baptista y pues ahí está el bar lleno de cerveza, de toda la bebida. Van desviados. Van desviados. Totalmente. Igual que los testigos de Jehová, yo tengo un hermano que es testigo, él fue cristiano. Y cuando yo abro la nevera que fui a beber agua con un litro de whisky, digo yo, Dios mío, y que todo se puede hacer decentemente y en orden. Eso es lo que ellos dicen.
No, hombre. Fiesta, toman y bailan y todo. Él está contando a una muchacha. Ahora volvemos a la primera página, Eclesia, es salir fuera de todas las cosas esas, ¿entiendes? Entonces, sí he escuchado mucho y incluso tengo familiares que son testigos de Jehová y le entran bien a las cumbionas y a la corona light, porque la otra es pecado. Entonces, sí se da cuenta, o sea, sí, como que no hay una santidad ahí en ese asunto, y pues algo que no se refleja visiblemente, pues usted cree que espiritualmente esas personas están bien, pues realmente yo pienso No que están bien porque están haciendo lo que el mundo hace. exactamente. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con lo que el mundo hace. Hermano, Tenemos que ser imitadores. No Ajá. se guardan nada para. Y más en este tiempo cuando a la santidad se le está empezando a llamar religiosidad. Amén. Hay que tener muchísimo cuidado con ese asunto. Sí. Y hay que tener mucho cuidado que santidad no se trata de la ropa, no se trata de eso, porque mucha gente piensa que en santidad tiene que andar con un vestido arrastrándolo también. Y ya eso ya lo he escuchado yo en otras iglesias. Yo tiene que andar con su velito tapadita y todo eso. Decía un pastor, Chuy Olivares, decía que él, donde estaba en una escuela secundaria, decía, andaba una muchacha, dice, yo todavía no era cristiano, dice, andaba una muchacha, dice, que era cristiana, su falda hasta acá, y se le acercó un muchacho y dijo, ¿ya le llegaste a la muchacha? No, dijo, pues es cristiana. No, me dijo, es re fácil la mujer esa. Pero eso sí, bien tapado. No tiene sentido. ¿Qué iba a decir, hermano Juan? dice el Señor en su palabra, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Porque ahí es conoceréis. Hermano, no va a dar un árbol de naranja, no va a dar chayote. Y si no de chayote, va a dar naranja. Exactamente. Si usted es cristiano, pues usted se va a dar a conocer allá, hermano, porque soy cristiano dentro de la iglesia, pues, y todos somos y podemos decir. Pero afuera, espérese usted, cuando ya afuera se encuentran realmente con afuera somos en falta esos de vida. momentitos, pero bien fogosos. Se lo pongo fácil. ¿Lo vas a ver? Se lo pongo fácil. No le podemos pedir ese pinabete que nos dé manzanas. Vaya. Entonces, Pino. ¿cómo va a actuar usted ahí? Si usted es cristiano, no se me va a poner ahí a sacar el machete porque yo voy a llevar el mío en la mano, no siendo cristiano, pues. Porque Pero- Dios dice, dicen, somos mansos pero no mensos. Y no se dejan. Sí. Vas- Pues y en cuanto a lo otro de la santidad, que ya eso que ni para qué, hermano. Ve, que el Señor lo demandó desde el principio. ¿Ve? Y es un tema muy profundo. Y Exactamente. también a la misma vez práctico y sencillo, porque yo no me voy a ir a poner un mini calzón, pues yo voy a decir, me voy a poner este mini calzón para honra y gloria de mi Señor. ¿Ah? Y el Señor ya, amén. No tiene Es sentido. que ese es un tema bien extenso, Por eso hermano, te dije, porque Sí. Pero es muy esencial para la iglesia. Esos son los ¿cómo se llama? Las doctrinas esenciales. porque imagínese que yo me vengo con una minifalda a la iglesia, ¿se imagina? No. Y me pasen al frente. No. Eso no está bien. Y tampoco lo debo de hacer afuera. No. Porque así como ando aquí, así debo de vestir afuera también. Así es. Claro, el pantalón lo tenemos que usar porque tenemos que trabajar. Hay que hacerlo. No nos queda de otra. Mire, hermano, que esto está bien tremendo y Dios nos ayude a toditos, tanto los que han hablado de los testigos de Jehová, tanto de las otras, pues, ¿verdad? Tantas denominaciones como de nosotros también. Porque fíjate que cada uno de ellos piensan que están bien. Igual la iglesia. Si una congregación que esa es la doctrina completamente, ya nosotros somos, ¿verdad?, adultos y sabemos a qué le llamamos sana doctrina, que es, ¿verdad?, guardarse por dentro, por fuera y por todas partes. Si ellos, para estas iglesias en las que vivimos
que hemos andado aquí, pues aquí mismo donde estamos ahorita, nosotros estamos perdidos para ellos. ¿Me entiendes? Sí. Estamos mal. Porque ellos lo ven a uno con un pantalón, o ven con una falda corta, un vestido pegado, un pantalón licra. Dios mío, dicen, esa hija del diablo, ese hijo del diablo. ¿Me entiendes? Y entonces, que entonces hay de todo, porque, y según nosotros estamos bien también. Pero ¿Verdad? ahí es donde nos En tenemos que nuestra acordar. propia opinión. Que nosotros ¿Ve? no somos jueces. Nosotros que juez criticamos a es aquellos, Dios. pero ajá, ¿y nosotros qué? Estamos igual o peor. Sí, exactamente. Mire, es que recuerdan cuando decía nuestro Señor Jesucristo, decía que, bueno, hay dos puntos muy esenciales. Y eso es que también tenemos que tener mucha conciencia acerca de eso, porque a veces no los usamos bien. Recuerden cuando dice en Mateo capítulo 6, parece, dice, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, ven para sacarte la astilla que está en tu ojo si tú tienes una viga? Bueno, esa es una cosa. Y luego después dice, a mí no me ande criticando, hermanos, porque si no, sáquese primero la astilla del ojo. Bueno, vamos a otra parte. También el mismo Mateo, no recuerdo qué versículo dice, pero dice, juzgad con justo juicio. ¿Qué? O sea, sí, tenemos la capacidad para juzgar, hagámoslo. Pero eso sí, que nuestra vida refleje también eso, que no sea de que nosotros tengamos una viga en el ojo. Exactamente. Estamos hablando de los demás. Exactamente. Porque mire, hermano, voy a hablar de nosotros aquí. Nosotros aquí, en el culto, nos vemos todos, pero uy, dice uno, esa gente es en sana doctrina, dice la gente que venga. Pero mire a las hermanas y a los hermanos afuerita de la puerta, Dios mío, pero ni un mundano. Sí. Bueno, yo tengo un ratito que no vengo. Me salvé. Fíjese, yo le voy a decir una cosa, yo soy una de las personas que no noto mucho eso. Bueno, cambiamos. A menos, sigamos. espérame, a menos que sea el Espíritu Santo que me esté diciendo alerta con esto. Pero, hermano, pasado hermanos, hermanas, casi se tropiezan conmigo y no me saludo, está bien, está bien. O sea, sí, no importa, o sea, sí, después los miro y los saludo y ya, los saludo doble porque, ¿me entiendes? Entonces yo lo saludo y le digo hermano, y allá ¿por qué no era hermano? Adelante. Sí, entonces, Allá en el molde, hermano. esas son situaciones que nosotros, son pequeñas cositas que no debemos de dejar que nos afecten en nuestra vida. Dios tratará con ellos. O si no, pues solamente Dios sabe. Lo que sí nosotros tenemos que ser esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Me entienden? Entonces, que no nos afecte lo exterior. Una vez me puse yo a empezar a hacer caso de de esas pequeñas cosas. Y ¿sabe qué fue lo que resultó? Me empezó a sentir el corazón como a la defensiva. ¿Me entienden? A la defensiva de que ni me hable, que ni me diga nada porque ahorita se la regreso. Así de esa manera. Y dije, Señor, ¿sabes qué? Perdóname y ayúdame. Eso es peligroso porque el corazón Es se peligrosísimo. empieza a dañar. Matas a una persona, Y empieza a no dañarse físicamente, el pero corazón. espiritualmente la matas. Ujú. ¿Me entiendes? Dije, el hermano que estaba predicando y está todo enojado y ya después se contenta uno y el otro hermano está muy sentido con Dios. Entonces, y ese es el asunto que nosotros tenemos que poner en las manos del Señor y no nos lo va a quitar por arte de magia. Tenemos que sacar ese proceso y a lo mejor lo supera 2 o 3 días y vuelves a caer, porque seguimos siendo humanos. Lo que sí dice la Escritura que en nosotros dice el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Entonces, ¿a qué se refiere? De que tú todo lo que digas, bueno o malo, vas a tener sus consecuencias. ¿Me entienden? No es de que yo proclamo, yo decreto. No, eso no es eso. Eso es metafísica. Pero lo que sí, si yo le digo a un hermano, lo agredo verbalmente, yo voy a recibir las consecuencias de eso. Para empezar a decir, pues hermano. Para continuar a decir, Dios, para ser cristiano como ese, no, mejor olvídate.
olvídate de mí, mejor me voy y me pierdo. ¿Entiendes? Pues sí, tiene frutos, tiene consecuencias todo eso. Pero pues si nos ponemos a poner la mirada en el hombre, imagínense que porque el hermanito hizo esto, el hermanito hizo allá, entonces vamos a salir todos para afuera. Es que y el hermanito va a ser salvo. Y nosotros por estar poniendo atención Sí. a ser salvo. Es que a eso me refiero, una situación y yo muchas veces decimos eso y las personas que no han cambiado su corazón dicen, pues, entonces yo no soy culpable, el culpable es aquel por ponerme atención, ¿me entiendes? Entonces, no, aquí tanto como peca el que mata a la vaca como el que le agarró la pata, pues sí, porque es cierto, hay hermanas que no hermanas y hermanos que no se han arrepentido, no han nacido de nuevo y son piedra de tropiezo para para aquel, para allá, para acá y todo ese asunto. Y acabo, pues ¿para qué me hace caso? ¿Entiendes? No, va parejo, machete va parejo, ¿entiendes? Va a cortar parejo, o sea, sí. Sabes que yo lo único que tengo que hacer es refrenar mi lengua. Yo lo único que tengo que hacer es, si vi algo malo con una hermana o con un hermano, sabes que, Señor, perdónala y perdóname a mí. Eso es lo que tenemos que hacer y ya, boca cerrada nuestras moscas, ¿me entiendes? Pero no, lo primero es como decimos muchas veces, tenemos el don de exhortar. Eso no es un don, es un defecto. ¿Me entiendes? Porque para eso pues toda la iglesia puede exhortar, pero pues ¿quién va a ser exhortado en el mismo? Nadie, ¿me entiendes? Porque como dice la hermana Natalia, todos somos sabios en nuestra propia opinión, ¿me entiendes? Todos están mal, pero si me critican a mí, no, yo estoy en proceso, o Dios tratando con mi vida. Sí, qué bonito, ¿verdad? Entonces, hay que ver las dos partes, pero siempre tratar de saber que nuestro Dios nos está moldeando y nos va a poner piedra de tropiezo y todo eso, pero hay que resistir como buen soldado de Jesucristo. Amén. Y tenerle paciencia a los hermanitos. Bastante. Bastante. ¿Hasta cuándo, Pedro? 70 veces 7. Perdonarlo, tenerle paciencia. Que lo multiplicó rápido. Sí. Si el hermanito va y me da un empujón, pues no, hermanito, deme el otro. Sí, pues de una vez, para irme parejo. O de este lado, para no irme. Cuando irme de aquel lado. Sí, desalineado. Y no voy No, con no tenía que parar bien firme, ¿no? Que no lo muevan. Dale, dijo. No, no se cree. Bueno, el último es el bautizo en el Espíritu Santo. Vimos lo que es el arrepentimiento, la fe, y ahora vamos a ver el bautizo en el Espíritu Santo. Recordemos, si no nos salimos mucho del tema, recordemos que estamos hablando acerca de la iglesia invisible y de la iglesia visible. El bautizo en el Espíritu Santo. Aunque muchos afirman que el bautizo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, habemos personas que creemos que por medio del arrepentimiento y la fe, las dos primeras cosas, en nuestro Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, nosotros sabemos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo para formar parte de la gran familia de Cristo Jesús, que es la iglesia invisible. O sea, sí, puede haber personas que se puedan bautizar y puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador por fe y puedan bautizarse. Bueno, prácticamente el arrepentirse y el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ese es el bautizo en el Espíritu Santo, porque en realidad el bautizo es invisible. Dios te sella, te bautiza, te sumerge. Es el bautizo es sumergir completamente, eso es lo que significa. Entonces, nos sumerge y nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ya el bautizo en agua ya es un testimonio de que tú has aceptado a Cristo, pero es un testimonio físico delante de las personas. Amén. Entonces, el bautizo en el Espíritu Santo no lleva como consecuencia hablar en lenguas, sino creer, por medio del arrepentimiento y por la fe, creer que somos ya de la familia de Cristo Jesús. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ok. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está lo que es la iglesia o el pueblo de Dios espiritual. Todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Bueno, lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, hay hermanos en la iglesia de Visión y Poder número 2 que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. ¿Usted qué cree? Si hay hermanos en la número 2 que pertenecen, ¿A la iglesia de Cristo? claro. Claro que sí. Lógico, es el mismo pueblo de Dios. Sí. Entonces, hay, no sé, a lo mejor está en Falfurrias, hay una iglesia de sana doctrina, de las doctrinas esenciales, puedo ponerlo de esa manera, pero en realidad que son nacidos de nuevo, que también son del cuerpo de Cristo. Claro, Sí. es la iglesia, es el pueblo espiritual de Dios. A eso se refiere, pero la cabeza es Cristo. ¿Cómo? A ver, el cuerpo está así y la cabeza está así. No, realmente cuando se dice que la cabeza es Cristo, es el que manda ahí, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Que gobierna. Y todos somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Muchas veces enseñamos todo en la mano, sí. Posiblemente, pero congregacionalmente sí, pero espiritualmente es más que eso todavía. Hay muchísimos hermanos. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a poner una contraparte. Que hay de aquellos hermanos que no son salvos y sirven. Son mano, pero una prótesis porque pues, no es del cuerpo. ¿Me entiendes? O es un arete porque eso también se extrae. ¿Me entiendes? No. Un Que cuerpo son espiritual. hermanos que no sirven. ¿Cómo dijo que sirven? ¿Qué? Que sirven. Un hermano que está sirviendo en la iglesia y que no sea salvo, Oh, ok. entonces viene siendo parte del cuerpo de Cristo. Pues lógico que Que no. no es salvo, ¿en qué forma, hermano? Que Que no, no sí. ha aceptado al Eso Señor es. Jesucristo y Sí. sirve en la iglesia. Era lo que estábamos hablando, hermana. Que hay muchos con un falso arrepentimiento. Ujú. ¿Me Que entiendes? fueron convencidos. O sea que- Y que su fe está puesta en sus obras y no en la obra expiatoria de Jesucristo. Que no han tenido un arrepentimiento genuino. Exactamente. Hay como que medio crudo, Ujú. pero sirve en la iglesia. Medio tibión, medio heladón, por ahí así. Ujú. Está Una bien. pata aquí y otra allá como la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdas la iglesia de la Odisea? Ujú. Ellos eran personas que servían y todo eso, pero decían, nosotros somos ricos, no necesitamos de nada. ¿Entiendes? Entonces, si se da cuenta a dónde vamos en cuestión espiritual o en la cuestión física. Entonces, dice la Escritura que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, ese mismo cuerpo también es el pueblo y también es la iglesia. Bueno, tenemos... voy rápido, me falta otro poquito. Ahora vamos a ver el aspecto en la iglesia visible. Bueno, ya vimos las cuestiones en la iglesia invisible, cómo tiene también sus connotaciones en la iglesia visible. Dice, la iglesia visible son las iglesias locales, así como es la iglesia invisible, así también está el testimonio de la iglesia visible, en la cual nos congregamos para ser un solo cuerpo en alabanza y adoración para nuestro Dios. Todo cristiano verdadero tiene que experimentar la comunión entre hermanos en un mismo sentir, en un mismo ánimo. También lo vamos a ver en otra clase acerca de cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y uno de los propósitos de la iglesia es adorar todos en armonía a Dios. Porque lo podemos hacer en la casa, sí, pero no es igual. Tiene que ser todos juntos en armonía hacia Dios. Pero vamos a ver, dice, ya lo dije, todo cristiano verdadero tiene que experimentar la comunión entre hermanos en un mismo sentir y en un mismo ánimo. Hechos versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos tenían una comunión entre ellos, claro, no tenían instrumento, no tenían grupo ni nada de ese asunto, pero ellos, dice, estaban en la comunión. Para empezar, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Ellos perseveraban en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, no sé si en la como la repartición, no.
¿cómo se dice? Bueno, compartir, pues. Compartir, en compartir y en las oraciones. Todo eso ellos lo hacían en comunión toda la iglesia junta. Entonces es lo que tenemos que experimentar nosotros como iglesia física. Tenemos que experimentar lo que experimentaron los primeros cristianos. Imagínense en el capítulo 2, cuando en los primeros versículos el apóstol, cayó el derramamiento del Espíritu Santo, el primer mensaje, el segundo mensaje, el arrepentimiento. No sé si estamos hablando de la iglesia primitiva. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ser un libro narrativo, nos muestra el nacimiento de la iglesia en la dispensación de la gracia, el proceso de la iglesia en el trabajo, y el trabajo de la iglesia. Eso es lo que nos enseña todo lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos enseña cómo fue el desarrollo de la iglesia en esos tiempos, la persecución, cómo se ocultaban de Saulo, el perseguidor, después fue el predicador. El Hechos de los Apóstoles muestra más en concreto qué era la iglesia primitiva, en cómo perseveraban ellos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 44 y 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos. Así estamos hablando de los discípulos de la iglesia. Y si tenían en común todas las cosas, se compartían. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había comunión entre ellos. Y si perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso es lo que es la manifestación de una iglesia física. De una iglesia física. La iglesia de Jesucristo es considerada como un cuerpo que, teniendo muchos miembros, rinden servicio unos a otros. Está lo que enseña 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 31. Pues lo conocen muy bien, dice, lo voy a leer un poco, ya son los últimos versículos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está hablando de los dones espirituales. ¿Para qué son? ¿Para engrandecer a nosotros? No, para el servicio de los mismos hermanos. Dice: ¿no sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como os llevan a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y a otros hacer milagros, a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Pues sí, no podemos decirle qué es lo que queremos. Claro, dice el apóstol Pablo, nosotros podemos desear los dones mejores, pero el último, el que lo da, es el Espíritu Santo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, así sí, nosotros los gentiles, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie:
porque no soy la mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Quiero, puntualmente, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy? La iglesia primitiva era genuina, totalmente. A ellos tenían que proclamar que eran de Jesucristo y tenían que sostenerlo con su propia vida. Eso cambió cuando Constantino adoptó la iglesia. Eso es acerca de la historia de la iglesia cristiana, es otra de las materias que van a ver en segundo grado. Entonces Constantino acepta o adquiere la iglesia cristiana como ya la religión central del imperio, y ahora dice a Constantino, ahora el que no quiera ser cristiano va a ser perseguido, y pues todos, y ahí fue cuando se empezó a contaminar la iglesia de Jesucristo. Entonces, antes los cristianos eran genuinos, ellos sostenían con su propia vida que eran cristianos. Ahora volvemos a lo mismo, lo del arrepentimiento, la fe y el bautismo, volvemos a lo mismo. Hay muchos que no, ¿entienden? Hay muchos que no, pero eso es dicho sea de paso. En ese tiempo todos eran cristianos, todos eran genuinos, y esto era acerca del cuerpo. Ahora sabemos, y era lo que estábamos hablando hace ratito, de que el cuerpo ya empezó ¿cómo se dice? Hay muchos que están sirviendo que no son genuinos, pero están en un cuerpo terrenal, el cuerpo de la iglesia, pues terrenal, pero no en un cuerpo espiritual como Dios lo tiene predestinado, lo tiene puesto como pueblo de Dios o como iglesia. ¿Me entienden? No sé, a lo mejor hasta me dice bolas, pero fue lo que estuvimos viendo muchas veces. Entonces, pues saben el resto. Vamos a terminar con la clase, pero quisiera terminar con Romanos capítulo 12, versículos 4 al 11. También es acerca de lo mismo. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o en que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, esa es lo que es la composición de la iglesia, en la faceta espiritual y en la faceta terrenal. Pues en la faceta espiritual vimos entonces lo que es el cuerpo espiritual de la iglesia, y en lo físico, perdón, ya ando bien cansado. En lo físico podemos ver cómo nosotros podemos adorar todos juntos en armonía, tener comunión unos con otros y todo, y cómo servir en la iglesia, en la iglesia terrenal, porque ese es también parte de lo que es, ¿cómo se dice? Una demostración, pues, de que somos la iglesia espiritual de Cristo, pero en la faceta de la iglesia terrenal. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Pues yo creo que hasta me hice bolas. Pero de la clase, hermano, ¿cuántas clases faltan? esa es la 3, nos faltan 5, pero Clases de esta